Gloria a Dios. Tome su lugar, por favor, amado hermano y hermana. Nuestro tema de esta mañana es el reino de Dios. El reino de Dios. La palabra del Señor nos habla de reinos, ¿verdad? Del reino de los cielos. Nos habla del reino milenial acá en la tierra y nos habla del reino eterno. Así es de que esta palabra reino es muy enseñada dentro de la palabra. De hecho, toda la Biblia nos habla, es la enseñanza, diríamos, principal de la palabra de Dios. Y empecemos a definir la palabra reino porque viene del griego basilia y nos habla de dos significados principales o importantes. Nos habla de gobierno, reino, dominio o autoridad de un rey. Y la segunda definición es el territorio o gente sobre el cual reina un rey. Podemos entender 6 cosas con respecto a un reino. La palabra rey pues es un señor y en el hebreo es la palabra Adón o Adonai. Adonai nos habla del que es señor, amo, dueño, soberano. Y en el griego es la palabra kurios, que significa lo mismo. Alguien que es dueño de algo y por lo tanto tiene autoridad, control, dominio y puede hacer su voluntad sobre aquello que le pertenece. Cuando hablamos del reino, hablamos primero de un rey, segundo hablamos de un territorio, una expansión o extensión de tierra donde ese rey ejerce su dominio. La palabra del Señor nos habla de 5 reinos principalmente. Mire, el reino de los babilonios, aunque anteriormente a los babilonios ya habían habido reinos como el reino de Egipto, ¿verdad? De los faraones. Eso podemos leerlo en el libro de Génesis. Pero los 4 reinos principales que la historia del mundo reconoce, dicen ellos que primero fue el rey de Babilonia con Nabucodonosor, después el reino de los medos y los persas, después el reino griego, después el reino de Roma con los griegos, el imperio romano, greco-romano. Y el 5º imperio que nos dice la palabra que va a ser el reino de Cristo o el reino de Israel. Entonces nos habla, cuando hablamos de reino, estamos hablando de un territorio. En inglés es la palabra kingdom, y king pues quiere decir rey, y dom quiere decir dominio, kingdom, o sea, una persona que ejerce dominio, control, autoridad sobre un territorio. Pero también el reino se compone de una familia real que es la descendencia del rey, la esposa, los hijos que son los príncipes, las princesas. Nos habla de una monarquía que cuando el rey muere, su hijo mayor, en la mayoría de los casos era el hijo mayor que asumía el reino, aunque hubieron sus excepciones, ¿verdad? En nuestra historia también podemos ver reinos como el Reino Unido, ¿ya? Gran Bretaña, hasta el día de hoy se le llama el Reino Unido, y ellos tienen la reina, ¿no? Tienen una reina. Los españoles también tienen un rey, ¿ya? La monarquía española pues ha existido desde hace muchos años. De hecho, América, ¿verdad?, fue conquistada por los españoles. Pedro de Alvarado con Hernán Cortés y todos los demás conquistadores que vinieron, ellos vinieron a imponer el reino español por estas regiones. Ellos trajeron la cultura española. Nosotros hablamos el español, ¿verdad?, porque ellos impusieron el lenguaje. La administración española quedó acá en América. En otros países como las islas, ¿no? Islas como Jamaica, como las Bahamas, Haití, por ejemplo en Haití pues podemos ver el reino francés. Los franceses conquistaron Haití.
Guadalupe y Dominica son islas, diríamos colonias. Son colonias del reino francés y colonias también del reino inglés, como las que mencionamos. Y acá también, pues, América por mucho tiempo fue colonizada por los españoles, ¿ya? Hasta que lograron su soberanía y a través de batallas para ahuyentar, para vencer. Por ejemplo, Estados Unidos tuvo que luchar por su independencia. George Washington lideró, ¿verdad?, una oposición en contra de los ingleses, y al fin pudieron emanciparse, pudieron liberarse del dominio de los ingleses. Entonces, cuando hablamos de reino, los reyes colonizan, ellos extienden su territorio, y desde el principio podemos ver esto. El reino se compone de súbditos, tiene sus propias leyes, tiene sus propias autoridades. Ahora, la palabra del Señor nos muestra que cuando Dios trajo al hombre que había creado, lo trajo acá a la tierra, el hombre, nos dice en Génesis 1:27, creó Dios pues al hombre, creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó y los bendijo. Dios les dijo: sed fecundos y multiplicaos y llenad la tierra, sojuzgadla, ejercer dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueva sobre la tierra. Entonces podemos ver de que Dios estableció al hombre en la tierra con el propósito que el hombre sojuzgara, gobernara, administrara la tierra. El primer hombre recibió la autoridad delegada de parte de Dios. El propósito era de que Dios reinara en la tierra a través del hombre. El hombre iba a ser el representante del reino de Dios, así como los reinos acostumbraban tener gobernadores. Los reyes ponían sus gobernadores en las colonias y los gobernadores representaban al reino. Ellos eran una autoridad representativa, representaban el reino. Así también el hombre iba a representar el reino de Dios en la tierra. A causa del pecado, el hombre perdió el reino y Satanás vino a ejercer el dominio de la tierra porque el hombre había pecado. Y Cristo Jesús, nos dice la palabra, que vino para deshacer las obras del diablo. Cristo Jesús vino para arrebatarle el reino a Satanás. El diablo tenía el control sobre los reinos del mundo, porque cuando tentó al Señor, dice que le mostró todos los reinos de la tierra y le dijo: todo esto es mío y te lo daré si postrado me adoras. Se lo ofreció, le ofreció los reinos de las naciones a Cristo Jesús si le adoraba, porque Satanás sabía que el Señor Jesús había venido a rescatar el reino que Adán perdió. Cristo Jesús, el postrer Adán, él vino para rescatar el reino. Mire, en Primera de Crónicas 29, versículo 10, dice: y bendijo David al Señor en presencia de toda la asamblea, y David dijo: bendito eres, oh Señor Dios de Israel, nuestro Padre por los siglos de los siglos. Versículo 11: tuya es, oh Señor, la grandeza, el poder y la gloria y la victoria y la majestad. En verdad, todo lo que hay en los cielos y en la tierra, tuyo es el dominio, oh Señor, y tú te exaltas como soberano sobre todo. De ti procede la riqueza y el honor. Tú reinas sobre todo, y en tu mano están el poder y la fortaleza, y en tu mano está engrandecer y fortalecer a todos. Miren, estos versículos son tan preciosos que
nos explican, hermano, con lujo de detalles, el dominio de Dios sobre su creación. La Biblia nos habla del reino de Dios desde el principio. Dice, cuando Dios creó todas las cosas, Dios creó al hombre a su imagen y Dios estableció sus propósitos, las leyes que hay en el universo, Dios las estableció. Las leyes que hay en la tierra, Dios las estableció. Pero podemos ver de que en nuestros días, a Satanás se le llama el príncipe de la potestad del aire, el Dios de este siglo, porque Satanás ejerce control, ¿verdad?, sobre muchos gobiernos de la tierra. Pero todo eso está dentro del proceso, porque Cristo Jesús, hermano, Cristo Jesús vino a predicar el reino. Eso lo vemos allá en Marcos 1, 14 al 15. Después que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea proclamando el evangelio de Dios y diciendo, el tiempo se ha cumplido. Note usted, Dios designó un tiempo en que Él iba a enviar a su Hijo para que rescatara los reinos de este mundo y que fueran sometidos nuevamente a la autoridad de Dios Padre. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Entonces, Cristo Jesús vino a representar el reino de Dios. Cristo Jesús vino a proclamar el reino de Dios. Él vino a darnos la enseñanza con respecto al reino de Dios. Y hay 5 aspectos importantes que necesitamos nosotros entender con respecto al reino de Dios. En primer lugar, de que para entrar al reino de Dios, hermano, necesitamos nosotros nacer de nuevo, porque aquella imagen del primer hombre se deterioró, se corrompió, nos dice la palabra. Entonces Dios envió una nueva simiente a la tierra. Cristo Jesús es de la simiente de Dios. Nos dice la palabra que Él nació sobrenaturalmente. El Espíritu de Dios en María engendró aquella vida. El Espíritu de Dios engendró en María aquella nueva vida. Nos dice 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, ¿ya? Nueva criatura son. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Entonces es necesario nacer de nuevo, de una nueva simiente, porque nos dice la palabra que carne y sangre no heredarán el reino de Dios. Nuestro cuerpo en la condición actual no está capacitado para entrar a ese reino. No está capacitado. Tiene que haber una regeneración. Tiene que haber una transformación total. Tenemos que ser conformados a la imagen de Cristo Jesús. Ese es el proceso de la palabra. Ese es el trabajo del Espíritu Santo dentro de nosotros, que nos está cambiando de adentro para afuera. Nos dice la palabra, para que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles. Porque el reino de Dios es un reino de justicia, un reino de verdad. Es un reino puro, limpio. En el reino de Dios no hay pecado. Entonces el pecado tiene que ser removido de nosotros. Tenemos que pasar por un proceso de renovación del Espíritu Santo dentro de nosotros. Entonces eso fue lo que el Señor le dijo a Nicodemo. Cuando Nicodemo fue al Señor, el Señor le dijo, en verdad, o sea, de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces es necesario nacer de nuevo
para poder ser parte del reino de Dios. Ahora, segundo punto es de que en el reino de Dios hay accesos. Y aquí mismo en Juan 3:3 dice, en verdad os digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, nosotros entramos con ver el reino de Dios, pero esta palabra ver no necesariamente nos habla de una experiencia visual de nuestros ojos, porque aquí esta palabra ver representa más que una mirada corporal, representa ver y comprender o asimilar, ¿verdad? Ver en una dimensión espiritual el reino, ver con los ojos del Espíritu, ¿verdad? Ver el reino de Dios, hermano, como es, como Cristo Jesús, ¿verdad? Lo trajo aquí a la tierra. Entonces, mire, los accesos es de ver, pero nos dice también la palabra en el versículo 5, Jesús respondió, en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, segundo acceso acá al reino de Dios es entrar. Entonces, cuando vemos el reino de Dios con claridad, entonces vamos a entrar. Por eso el Señor habló, ¿verdad?, de que las dos puertas, los dos caminos, que nosotros entrad por la puerta angosta, dijo el Señor, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que van por él. Pero estrecha es la puerta y estrecho es el camino que lleva a la eternidad, a la vida eterna, y pocos son los que van por él. Entonces, la palabra del Señor nos hace ver de que hay que entrar por la puerta estrecha, que es Cristo Jesús, y permanecer en el camino estrecho para llegar al reino, ¿verdad?, que el Señor preparó. Allá en San Juan capítulo 14, el Señor dijo que Él fue a preparar moradas, preparar un lugar para nosotros. Voy pues a preparar un lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces, el Señor fue a la casa del Padre, a ese reino, ¿verdad?, celestial, a preparar ese lugar para nosotros. El tercer acceso, solo que la diferencia es de que acá nos habla del reino terrenal. En Mateo 25:34, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Aquí está hablando a las naciones, porque dice que cuando venga el Hijo del Hombre va a reunir a las naciones, como el pastor que reúne a su rebaño, pone a las ovejas a su mano derecha y a los cabros, a las cabras a su mano izquierda, y a los de la derecha les va a decir, venid benditos de mi Padre. Ahí está hablando del reino milenial, del reino que se establece acá en la tierra. Mientras que en los dos primeros niveles de acceso que se tienen de ver y de entrar al reino, ahí se está refiriendo al reino eterno, al reino de Dios. Ahora, la palabra del Señor también nos habla de condiciones para entrar o para ser partícipes del reino. Y encontramos en la palabra allá en Mateo 5:3, en las bienaventuranzas, mire, bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Entonces nos hace ver la palabra que nosotros necesitamos reconocer nuestra condición de pobreza, de que a través de nuestra propia fuerza y por nuestros propios medios no podríamos lograr nada de parte de Dios. Es por la gracia de Dios que nosotros participamos del reino a través de Cristo Jesús. Mateo 5:10, bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia,
pues de ellos es el reino de los cielos. Entonces nos hace ver de que nosotros debemos de procurar mantenernos en la justicia divina para ser parte, ¿verdad?, de ese reino que Dios va a establecer. Mateo 5, 19 al 20, cualquiera pues que anule uno de estos mandamientos, aun de los más pequeños, y así lo enseñe a otros, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los guarde y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Entonces nos habla de que dentro del reino o del reino de Cristo Jesús o del reino eterno van a haber posiciones, van a haber lugares, van a haber quienes van a ser partícipes del reino como súbditos o como ciudadanos, ¿verdad?, del reino, pero van a haber otros que van a estar en una función de reinar con Cristo. Y la palabra del Señor nos habla de que aquellos que perseveremos con el Señor, el apóstol Pablo dijo, si sufrimos con Él, reinaremos con Él. Y el Señor les dijo a los discípulos allá en la cena antes de ir a la cruz, vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas, por tanto yo os asigno un reino para que comáis y bebáis en la casa del Padre. Y también les dijo a ellos de que ellos se iban a sentar sobre las 12 tribus de Israel y reinar con Él, a los apóstoles, ¿verdad? Entonces podemos ver de que hay niveles de participación dentro del reino, y por eso nosotros debemos de procurar servirle al Señor para que en su reino Él nos dé una posición importante en ese reino que el Señor va a establecer. Mateo 16, 19 dice, y yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Entonces hay autoridad en ese reino. De hecho, ese reino del Señor que ya está en la tierra, pero que está en una forma espiritual, porque ahora el Señor no está reinando, ni la iglesia no está reinando literalmente en los gobiernos de la tierra. Ahora ese reino es espiritual. El Señor primero vino a conquistar nuestro corazón. Él vino a ofrecernos ese reino de una forma voluntaria. Y si nosotros recibimos a Cristo Jesús, somos parte de ese reino. Pero ese reino después va a ser impuesto, porque la tierra tiene que entrar bajo el dominio de Cristo Jesús. Por eso, mire, usted lee el Salmo 2, ahí dice, ¿por qué se rebelan los reyes de la tierra y aún traman en contra de su ungido? Y dice que Dios va a establecer a su Hijo, y dice que el Señor va a regir, va a gobernar las naciones con vara de hierro. En la segunda venida, el Señor viene con poder, con gloria, con sus escogidos, con la iglesia, y Él viene a someter a la fuerza a la tierra. Ahora el reino se ofrece de una manera voluntaria, para que aquellos que recibimos la enseñanza del reino, de nuestra propia voluntad y decisión, le digamos, Señor, yo te acepto, te recibo como mi Señor, como mi Rey, como soberano de mi vida. Reina, Señor, en mi vida, reina en mi casa, en mi familia, y voluntariamente le ofrecemos el reino. Y predicamos nosotros el reino, porque el mensaje principal de la iglesia es el reino de Cristo Jesús. Pero hay quienes no quieren nada con el reino. Pero después, cuando Cristo Jesús venga, se va a cumplir lo que dice Filipenses 2:5 en adelante. Dice, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. En la segunda venida, el Señor viene a establecer su reino con poder, con autoridad,
porque no es un reino que se va a establecer como una democracia. El voto, la voluntad, el deseo de la gente, eso es lo que define un reino democrático o un gobierno democrático. El reino de Dios es teocrático, o sea que es la voluntad de Dios que se ejerce sobre la tierra, con la diferencia de que ahora el reino se presenta a todos. Y aquel que recibe voluntariamente el reino de Dios, el Señor empieza a reinar, a gobernar en nuestros corazones. Después ese reino va a ser establecido. Entonces, el reino representa autoridad, pero también debemos de entender de que el reino de Dios se establece en dispensaciones. Desde el principio podemos ver eso. Por ejemplo, Adán, hermano, con Adán fue lo que se llama la dispensación de la inocencia. Adán fue creado en inocencia. Y note usted de que a Adán se le dio un solo mandamiento, una sola prohibición. Le dijeron, puedes comer de todos los árboles que hay, nada más de uno. Un solo mandamiento se le dio. Para nosotros hay cantidad de mandamientos. Al primer hombre un solo mandamiento. Y le dijeron al primer hombre, puedes comer de los vegetales. Pues en esa dispensación se podía comer nada más vegetales. El hombre era vegetariano. Y quizá por eso vivían bastante. Pues la gente que se alimenta bien vive más, ¿ya? Pero después vino la dispensación de la conciencia cuando el hombre pecó. Entonces el hombre ya conoció lo que era el pecado. Entonces vino la dispensación de la conciencia, y en la dispensación de la conciencia entonces ya hubo la necesidad de hacer un sacrificio, porque el hombre ya estaba contaminado en cuanto al pecado. Y por eso el primer sacrificio que Dios hizo, ¿verdad?, cuando vistió al hombre, dice, de pieles. Podemos ver de que el primer sacrificio de un animal para cubrir el pecado del primer hombre lo hizo Dios, y ahí se iniciaron ya los sacrificios, porque el hombre ya había pecado. Después vino el gobierno humano, cuando Dios le dio leyes a Noé y le dijo, el que derrame sangre, su propia sangre va a ser derramada. Y entonces ya se estableció ahí un gobierno. Entonces Dios delegó a los gobiernos la capacidad de la pena de muerte. Ahí empezó, usted lee Génesis capítulo 9. Ahí empezó la pena de muerte, porque Dios dijo, el que derrame sangre, su propia sangre. Entonces Dios le dio al hombre el poder para quitar la vida terrenal, a un asesino, a un maleante. Y allí pues vinieron con el gobierno humano, vinieron los patriarcas que gobernaban la descendencia de Abraham. Ahí vinieron los patriarcas que ellos gobernaban sobre su tribu, la tribu de Rubén. Rubén gobernaba sobre su propia tribu, pero Rubén no podía gobernar sobre la tribu de Efraín. Efraín gobernaba en su propia tribu, pero no podía gobernar en la tribu de Manasés. Entonces, cada tribu tenía su propio jefe, su propio gobernante. Pero había un gobernante general, que en aquel tiempo pues era Moisés. Después podemos ver que el Señor levantó los jueces. Entonces estamos hablando del gobierno humano, con a David también, ¿verdad? Se puede ver el gobierno humano. Pero mire, después vino la cuarta dispensación, que es la dispensación de la ley. Después podemos dar un estudio más detallado con respecto a las dispensaciones, para que podamos comprender. Ahora, de una forma así, abuelo de pájaro, así preliminar, estamos dando nosotros una información. Pero la dispensación de la ley. La dispensación de la ley fue hasta que Cristo Jesús vino. El Señor trajo la gracia, ahí se terminó la ley con Cristo Jesús. Y empezó la gracia. Y ahora nosotros estamos en la dispensación de la gracia, la quinta dispensación. Después viene la dispensación del milenio, o sea, los 1000 años de reino acá en la tierra.
que van a haber nuevas leyes. Cada dispensación tiene sus propias leyes, hermano. Porque la palabra del Señor nos habla, la Biblia debemos de entenderla con una mente dispensionalista. Debemos de entender de que lo que era permisible para una dispensación no necesariamente es permisible para la otra. Porque las dispensaciones son periodos de tiempo sobre los cuales el Señor permite que se desarrollen ciertas cosas y les da ciertas leyes. Por ejemplo, en la dispensación de la ley podemos ver muchas ordenanzas que tenían que ver con el culto levítico, con guardar el sábado. Y hay que entender la Biblia de esa forma, pero el que no entiende lo de las dispensaciones va a ser una mezcla de todo. Y por eso es de que ahora hay quienes le enseñan al cristiano y le dice: usted no puede comer carne de cerdo porque la Biblia dice, y lo llevan a la ley. La Biblia dice que usted no puede comer carne de cerdo. Y van con las hermanas y le dice, ¿verdad? Usted no puede recortarse su pelo, usted no puede maquillarse, usted no puede usar joyas porque, mire, y le citan Isaías capítulo 4, habla de la vanidad de las hijas de Sión, que usan zarcillos, que usan joyas, y hacen una mezcla de todo. Y van y quieren imponerle. Y le dice a la mujer: usted no puede usar pantalones porque dice la Biblia que no, la mujer no puede usar ropa de hombre. Y los pantalones, hermano, hasta tiempos modernos se inventaron. En aquel tiempo usaban túnica los dos, el hombre y la mujer. Pero el que no entiende la Biblia de una forma dispensionalista, o sea, de que Dios les dio leyes, las leyes que le dio a Adán no son las mismas que le dio a Noé. Las leyes que le dio no son lo mismo de la ley, porque la ley se estableció a través de Moisés, hermano. Ahí fue cuando ellos tuvieron sus propias leyes y eso empezó en el desierto. Claro, se empezó a enseñar desde la esclavitud de Egipto, pero Israel no podía ejercer sus propias leyes mientras estaban en otro país. Nosotros estamos en Estados Unidos y usted quizás de El Salvador, de Guatemala. Usted tiene que cumplir las leyes no de su México, no de su Guatemala, sino las leyes de Estados Unidos, porque aquí vivimos, aunque vengamos de allá. Nosotros tenemos que cumplir las leyes en el país donde estamos. Entonces, de acuerdo al tiempo o al lugar o a la dispensación en que estemos, así van a ser las leyes. Entonces es importante entender las dispensaciones, porque mire, la palabra del Señor con respecto al reino nos dice en Romanos 14:17, porque el reino de Dios, dice, no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque ahora el reino de Dios para nosotros es interno. El reino de Dios para nosotros es espiritual. El reino de Dios para nosotros se basa en las promesas que Cristo Jesús nos da. Nosotros creemos que el reino de Dios literal viene. Ahora es espiritual. Dice la palabra, el Señor dijo que nosotros no somos de este mundo. Ellos no son de este mundo, dijo el Señor. Dice la palabra que nuestra ciudadanía está en los cielos. Dice la palabra que nosotros somos extranjeros, peregrinos, advenedizos. Dice la palabra que nosotros vamos de paso. Entonces por eso dice que el reino de Dios no es comida ni bebida. O sea que no pensemos ahora del reino en una forma literal. Porque el mensaje de Dios para la iglesia es de que nosotros debemos de vivir por fe aquí en la tierra y no establecer raíces, no establecer bases acá en la tierra. El Señor dijo que hiciéramos nuestros tesoros en los cielos porque allá están seguros. Pero el creyente que no entiende que la fase del reino ahora es espiritual, es literal, entonces hay creyentes que se afanan por lo terrenal, por vivir bien aquí en la tierra, con lujos, con placeres,
con tener una buena casa, una buena cuenta bancaria, y se enfocan mucho en el materialismo. Mientras que la palabra del Señor dice, nos habla que eso es lo que viene. El Señor nos va a dar para que vivamos en un palacio, si queremos, en el milenio, y de una mejor vida. Pero ahora nos dice la palabra que nosotros debemos de tener nuestro enfoque principal, debe de ser la expansión del reino de Dios. Por eso dice, el reino de Dios no es comida ni bebida. O sea, el apóstol Pablo lo entendía de una forma muy clara. Allá en 1 Timoteo capítulo 6 versículo 10 dice, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por lo cual, dice, unos amando el dinero, amando las posesiones, se torturan con muchos dolores, con muchas aflicciones. Y Pablo dice, pero si nosotros tenemos que comer y que vestir, con eso estaremos contentos, dice. Porque el que procura enriquecerse, cae el lazo del diablo, dice, en tentación del diablo. Entonces la palabra del Señor nos habla que esta fase del reino de Dios es interno, y que nosotros debemos de procurar primero lo espiritual, nuestra relación espiritual con el Señor. Debemos de procurar que tenemos esa comunión espiritual con Él. El enfoque principal de la iglesia debe de ser buscar a Dios, adorar a Dios, llenarse más de Dios, expandir el reino de Dios. Claro, va a venir el tiempo en que sí va a haber comida, porque el Señor lo dijo. Mire, Lucas 14:15, cuando uno de los que estaban sentados con Él a la mesa oyó esto, le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces, cuando venga el reino literal, entonces ahí sí, hermano, vamos a tener nosotros los mejores lujos que usted piense. Y tanta es la riqueza que hay en el reino, de que nos dice la palabra en Apocalipsis, en las visiones que vio Juan, dice que él vio un mar de vidrio y calles como de oro. Dice la palabra, mire cómo cambian las cosas. Ahora el oro pues es muy valioso acá, mientras que en el reino de Dios se usa como pavimento. Mire cómo cambian las cosas de una dispensación a otra. Entonces, en el reino de Dios, ahí sí viene, hermano, lo mejor, los lujos. O sea, ahora nosotros estamos haciendo nuestros tesoros. Cuando el Señor establezca su reino literal, entonces ahí, por eso el Señor dijo, bienaventurado el que come pan en el reino de los cielos. Dice que viene bienaventurado el que es invitado a las bodas del Cordero, dice en Apocalipsis, ¿verdad? Y ahí vamos a disfrutar nosotros de manjares, de las mejores cosas que quizá aquí en la tierra nunca hemos comido tan rico, ¿verdad? Como lo vamos a comer allá, porque el reino para nosotros va a ser literal. Vamos a ver al Señor reinando. Vamos nosotros a estar reinando con el Señor, como dice la palabra, que nosotros somos un pueblo de reyes y sacerdotes. Ahora el Señor está preparando a la familia real. De hecho, nosotros somos ya esa familia real. Nosotros somos hijos del rey. Somos hijos del rey. Tenemos ciertos recursos que el Señor nos ha dado. Pero en lo esencial del reino es cuando ese reino se haga visible acá en la tierra y sea algo literal. Entonces podemos ver varias citas importantes. Isaías capítulo 9, versículos 6 al 7, nos habla de que este es un reino eterno. Es un reino eterno porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrá fin. Mire, no tendrá fin. Porque con el reino
con el reino milenial y a la sexta dispensación es la dispensación del milenio. Y después viene el reino eterno, que es la séptima dispensación, el reino eterno. Entonces podemos ver de que dice: el aumento de su soberanía y de la paz no tendrá fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Entonces podemos ver de que este es un reino eterno, conforme a la visión que tuvo Nabucodonosor, aquella imagen que él soñó y que Daniel le explicó, ¿verdad? De los 4 reinos, la cabeza que representaba el reino babilonio, ¿verdad? El pecho, reino de plata. Después Daniel dijo que la piedra que vino del cielo y que golpeó a la estatua y que la destruyó, la desintegró completamente. Daniel dijo: este es el reino del Altísimo, que no tendrá fin. Entonces podemos ver que ese reino es eterno. Entonces el Señor, en la oración del Padre Nuestro, hermano, nos enseña de que nosotros debemos de orar diciendo: venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. O sea que lo que se refleje en la tierra, lo que vivamos nosotros en la tierra, sea un reflejo de lo que Dios es, de lo que Dios nos ha dado. Porque ahora nosotros somos representantes de ese reino. Y Dios está imprimiendo en nosotros su imagen. Dios nos está dando su imagen, su naturaleza, su carácter. Por eso es de que el creyente debe de ser distinto a la gente de afuera. Porque nosotros somos embajadores del reino. Somos representantes de un reino distinto al reino de la tierra. Y de hecho la forma en que nosotros hablamos, ¿no se ha dado cuenta? Nosotros le llamamos hermano, varón de Dios, ¿verdad? Mujer de Dios, siervo de Dios, pastor, amén, aleluya. Se ha dado cuenta que nuestra forma de hablar es distinta. Y la gente de afuera nos detecta: ese es cristiano, dice, ¿verdad? Porque mire cómo habla. Porque esa es la cultura del reino, ya la tenemos. Nosotros ya tenemos la cultura del reino. Así de que cuando alguien viene de afuera a este país, o por los rasgos físicos, ¿verdad? Usted puede tener una idea, o por su forma de hablar, porque hay expresiones únicas, ¿verdad? Expresiones que nos distinguen. Como usted puede ver, ¿verdad? La diferencia, dicen, entre un salvadoreño y un guatemalteco es de que uno dice sí pues y otro pues sí, ¿verdad? Pues sí, dice. Oh, sí pues, dice, ¿verdad? Entonces este es guatemalteco, este es salvadoreño. Pero nosotros conocemos por la forma en que nos expresamos de dónde viene. Porque esa persona está acá en Estados Unidos, pero trae algo e incluso acá como que la cultura del país lo sigue a uno. Y ahora estábamos hablando con el hermano Sergio en la mañana, mientras comíamos ahí, de ciertas comidas que uno tiene, ciertas costumbres, ¿verdad? Y él decía: es que a mi esposa hace los frijoles volteados, dice, y a mí me gustan parados. Bueno, entonces cada quien traemos rasgos de nuestra cultura a este país. Y andamos buscando nosotros nuestros alimentos, ahí buscamos algo que nos recuerde allá, ¿verdad? Cuando alguien va a Guatemala, lo primero que le encargan: tráigame pollo campero, le dice, ¿verdad? Rápido, ¿verdad? Porque uno tiene la formación cultural. Entonces nosotros ahora aquí en la tierra representamos la cultura del cielo.
Porque la palabra de Dios, la enseñanza de Cristo, ha ido cambiando nuestra forma de vivir. Y somos, ¿verdad? Somos gente que está en la tierra, pero nosotros no somos terrícolas. Nosotros no somos de acá. Nosotros somos de afuera. El Señor nos ha enviado. Así como España envió a los colonizadores, a los conquistadores, a los reformadores. Los envió y les dijo: vayan, enséñenles letras, enséñenles historia española, enséñenles cultura. Y nosotros recibimos la cultura de un reino extranjero. Así ahora nosotros en la tierra estamos acá, pero no somos de acá. La cultura del cielo, es más, si nosotros abrimos nuestro entendimiento para comprender enseñanzas tan importantes, pero tan difíciles de asimilar a veces, como la preexistencia, porque es una doctrina muy real, pero es difícil de entender, porque cuando uno empieza a pensar, quiere decir de que yo tengo miles de años de existir en espíritu, que soy hijo de Dios, que Dios me envió a esta tierra, pero que lamentablemente me desvié estando acá y participé del pecado, pero que ahora entiendo que he regresado como una oveja a mi pastor, que es Cristo Jesús y guardián de mi alma, y entiendo que dice que los que fueron instruidos por Dios vendrán a mí. Entonces tenemos ciertos versículos, y sobre todo Efesios, que es un libro muy profundo, porque ahí dice que fuimos creados desde antes de la fundación del mundo. Si usted lee eso, uno dice: wow. Entonces quiere decir que yo no tengo los 30 años que tengo en mi cuerpo, ¿verdad? No es la realidad. Yo tengo muchísimos años, porque el Señor nos lo envió a la tierra para establecer su reino a través de nosotros por todo este lugar. Entonces podemos ver de que la oración de todo creyente es: Señor, que venga tu reino, que se haga tu voluntad, así como tu voluntad se hace allá en el cielo, porque en el cielo no hay rebeliones. Hubieron rebeliones, dice la palabra que Luzbel se rebeló con unos ángeles, pero los echaron, los sacaron de ahí. Los cielos fueron purificados y todo, y ya en el reino de Dios no hay rebeliones, ahí mora la justicia, la paz, ¿ya? Entonces nos dice la palabra que nosotros debemos de orar al Señor que Él establezca su reino acá en la tierra. Y Mateo 6:33 dice: pero buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6:13 dice: no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre jamás. Amén. Entonces mire, la palabra del Señor nos dice que el reino le pertenece a Dios. Todas las cosas son de Dios. Apocalipsis 11:15 dice: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Pero note usted ahí la explicación dentro de la dispensación, pues dice: los reinos del mundo han venido a ser. Entonces ahí nos habla ya de ahora es una promesa, pero en ese tiempo o en ese lugar que el apóstol Juan lo llevaron al futuro y le mostraron, entonces en ese tiempo que está por venir, ahí se hace el reino de Cristo Jesús, se hace literal. Ahora es una promesa. Entonces podemos ver de que la iglesia es representante del reino. Nosotros somos los que predicamos la salvación. A la iglesia el Señor le ha dado el privilegio de predicar la salvación. ¿La salvación de qué? De nuestros pecados, del castigo eterno, del infierno eterno, de estar apartados de la gloria de Dios. Entonces la iglesia tiene la función de predicar la salvación por medio de Cristo Jesús. La iglesia tiene
la tarea de reconciliar también, porque el hombre en su condición de pecador es enemigo de Dios a causa de sus pecados. Entonces nos dice allá en 2 de Corintios capítulo 5 hasta el final, dice que nos ha dado a nosotros la tarea de reconciliar en el nombre del Señor a través del sacrificio de Cristo Jesús. Es de que el hombre va a ser reconciliado. La enemistad, la separación se anula por medio de la mediación de Cristo Jesús, porque Él es el abogado, Él es el mediador, y por su sacrificio es de que el hombre es reconciliado, es conectado con Dios nuevamente. Y la iglesia tiene la tarea de la restauración, así como en la casa del Padre los siervos se encargaron de bañar, de vestir al pródigo que regresó a casa y de prepararlo para la cena. Así también en la iglesia de Cristo ejerce estas tres funciones importantes. Vamos terminando ya. Primera de Corintios 15, 24. Esta es una porción muy importante porque nos habla en la dispensación, ¿verdad? Cómo es de que se ejerce, cómo es que se establece el reino de Dios sobre todo ser humano, sobre toda la creación de Dios. Dice, entonces vendrá el fin, cuando Él entregue el reino al Dios y Padre, después que haya abolido todo dominio, toda autoridad y todo poder. Todo dominio, toda autoridad y todo poder. Pues Cristo debe reinar. Note usted esta palabra, debe reinar. Nos habla de algo establecido por Dios, ¿verdad? Como cuando el Señor le dice a su Hijo. Es importante que leamos ese Salmo 2. Pero mire, vamos a ver el Salmo 110. Veamos el Salmo 110, porque ahí el Señor, hermano, establece que su Hijo va a reinar sobre juramento. Sobre juramento, ¿verdad? Del Padre. Salmo 110 dice, el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Dice la palabra de que Cristo Jesús se sentó a la diestra del Padre. Usted puede ver eso en Apocalipsis y en Marcos, al final de San Marcos dice que el Señor se sentó a la diestra del Padre. Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Eso es lo que dice acá, mire. Entonces vendrá el fin cuando Él entregue el reino al Dios y Padre, después que haya abolido todo dominio y toda autoridad y poder. Pues Cristo debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el último enemigo que será abolido es la muerte. Entonces esto coordina con lo que encontramos en el Salmo 110. Dice el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El Señor extenderá desde Sión tu poderoso cetro, diciendo, domina en medio de tus enemigos. Domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Versículo 4, el Señor ha jurado y no se retractará. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor está a su diestra, quebrantará reyes en el día de su ira. Juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres. Quebrantará cabezas sobre la ancha tierra. Mira, entonces aquí nos habla de ese reino venidero. El tiempo se nos va rápido, así de que tenemos que apresurarnos. El Salmo 2, mire, hasta el final. Hasta el final, versículo 6, pídeme y te daré las naciones. ¿Se acuerda que el diablo le ofreció a Cristo Jesús? Todos los reinos, todas las naciones te las daré si postrado me adoras. Porque Satanás sabía que el Señor venía para conquistar el reino. Por eso hubo ese enfrentamiento, ese choque. Así como Satanás venció a Adán por la tentación al principio,
hubo una confrontación entre el postrer Adán, Cristo Jesús, y Satanás. El Señor dijo que para entrar a la casa del hombre fuerte y saquear los bienes hay que atarlo primero. Entonces el Señor vino y se enfrentó a Satanás y lo venció. Y por eso fue que los discípulos echaban fuera demonios por la autoridad de Cristo Jesús, porque Satanás ya había sido atado, ya había sido vencido. Y los despojos eran la gente que estaba cautiva por demonios, por espíritus de enfermedad. Entonces los discípulos, por el poder de Cristo, echaban fuera aquellos demonios y sanaban. Dice: pídeme y te daré las naciones como herencia y como posesión tuya los confines de la tierra. Tú los quebrantarás con vara de hierro, los desmenuzarás como vaso de alfarero. Mire, leamos el último versículo: honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino. Entonces, este Salmo 2 nos habla de cómo el Señor va a establecer su reino para siempre. Ahora leemos nuevamente Apocalipsis 11, pero ahora vamos a leer hasta el 17, porque nos explica ya algo mayor con detalles. El séptimo ángel tocó la trompeta y se levantaron grandes voces en el cielo que decían: el reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron, dice, sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo: te damos gracias, oh Señor Dios Todopoderoso, el que eras, porque has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar. ¿No? Usted, ahí se establece ya el reino, ahí comienza Dios a reinar sobre las naciones. Ahí comienza el Señor a reinar sobre todo, y ahí pues se cumple lo que leímos en 1 Corintios 15, 23 en adelante. Dice que Dios toma control de su reino nuevamente. Ahora estamos en una fase preparativa. Ahora estamos en una fase en que se está preparando a los futuros ciudadanos del reino. Ahora el reino de Dios es interno. Ahora la prioridad de la iglesia no es tanto comer y beber. Por eso hay que tener cuidado con ese evangelio social. Porque hay quienes se ocupan de un evangelio social, de que hagamos paris, de que festejemos esto, de que comida de esto, que festejemos el día del diácono, el día del anciano, el día del pastor, el día de la diaconisa, y el día, y un evangelio muy social, de puro convite, de pura comida. Ese no es el evangelio. La prioridad del evangelio debe de ser lo espiritual: oración, ayuno, vigilia. Esa debe de ser la prioridad del evangelio, hermano. El congregarse, no los paris. Y la gran mayoría de paris paran en mal, hermano. La gran mayoría, porque ya están desde la comida, ya mucha plática, ya se dicen cosas y que ofenden a otros, y comentarios que se dijeron muy privados, y cosas salen a luz, y por lo regular para mal. Pero de una vigilia, de un ayuno, ¿qué cosa mala puede pasar? ¿Verdad? Ahí la gente es liberada, ahí la gente es ministrada por el poder de Dios. Por eso el enfoque ahora del reino de Dios es lo espiritual, no es comida ni bebida. Eso viene después, ¿verdad? Cuando sea el banquete de las bodas del Cordero, ahí se nos podemos echar la buena parranda. Y perder la compostura y todo delante del Señor, ¿verdad? Ahí podemos nosotros ya disfrutar, hermano, a plenitud. Pero ahora estamos en una fase en donde el reino de Dios está siendo establecido en nuestros corazones, en nuestras vidas. En aquel tiempo el Señor lo va a establecer en lo literal. Este tema del reino es muy extenso, ¿ya? Porque mire, no hablamos, ¿verdad?, del reino milenial, de lo que va a pasar sobre esos 1000 años acá en la tierra.
y no hablamos de otros aspectos del reino con respecto a administración, dónde va a estar la iglesia, dónde va a estar Israel y el templo, ¿verdad? Si va a haber un templo en el reino. Bueno, de hecho sí va a haber. En el reino va a haber un templo terrenal para Israel, literal, ¿verdad? Como nos dice la palabra, pero en otro tiempo vamos a hablar de eso con detalles. Pero ahora, pues de hecho, mire, el Señor habló tanto del reino que el reino lo comparó, lo puso en parábolas e ilustraciones. El reino de Dios es semejante a la semilla de mostaza, al grano de mostaza, que cuando alguien lo siembra, crece. El Señor dijo, el reino de los cielos es como una red barredora que trae toda clase de peces. Entonces hay tantas parábolas que nos hablan de enseñanzas, de aspectos importantes con respecto al reino. El mensaje principal de Cristo Jesús fue el reino, porque Él vino a explicar el reino. Él vino con el propósito de establecer el reino. Claro, el Señor quería darle el reino a Israel conforme a las profecías, pero como ellos le rechazaron, ellos no recibieron a su rey. Cuando el Señor entró a Jerusalén montado sobre el pollino hijo de Asna, según lo que decía Zacarías 9:9, nos dice la palabra que las multitudes gritaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, de acuerdo a la profecía, ¿verdad? Que Él iba a reinar, pero no lo recibieron, dice la palabra. Entonces por eso el reino no se estableció, porque ellos no le recibieron. Pero ahora el reino se extendió a la iglesia, y es la iglesia la que está siendo trabajada. Primera de Pedro 2:9 dice, nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para mostrar las grandezas del Dios que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces ahora el Señor está preparando a su iglesia, y el Señor reina a través de su iglesia. Pero viene el tiempo en que ese reino va a ser establecido sobre todas las naciones, lo quieran o no, porque va a ser un reino impuesto por el poder, por la autoridad de Dios. Terminamos acá, no sé si tengamos alguna pregunta, algo que usted... Sí, mi hermana. Sí, bueno, podemos ver de que el Señor va a reinar en la tierra por 1000 años. Y ahí pues va a haber una combinación de reinos, de reyes o de gobernantes. El Señor Jesús, bueno, Él viene del linaje de David, ¿verdad? Como el Señor se le prometió el reino literal a David. Pero podemos ver de que después en Apocalipsis dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, ¿verdad? Entonces esta tierra va a dejar de existir, va a ser una nueva tierra. Entonces el reino eterno ha existido siempre, porque por eso el mismo nombre lo dice, eterno. El reino de Dios no deja de ser, ¿verdad? Y el reino de Dios se establece en toda la creación. Solamente en la tierra fue donde han habido problemas de que el hombre pecó y hubo rebelión en contra de Dios, ¿verdad? Ahora el reino se está estableciendo espiritual y es eterno en nosotros, porque desde el momento que nos entregamos al Señor, Él reina, Él gobierna sobre nuestras vidas. Pero ahora es espiritual. En el milenio va a ser literal, en el sentido de que vamos a estar reinando con el Señor aquí en la tierra. Pero en la eternidad también ese reino va a existir
espiritual y literal, porque hay creaciones de Dios. Hay creaciones en distintos niveles, hermano, que nosotros por ahora no comprendemos, no asimilamos eso, pero la creación de Dios es tan vasta, tan inmensa, es infinita para nosotros, pero nosotros somos parte de ese reino eterno. E Israel pues es el pueblo de Dios, la nación que ahora se conoce como Israel, pues ya se le llamó el monte de Sión, que existe ahí donde se estableció el templo. Es una copia del verdadero monte de Sión. Usted lee Hebreos capítulo 12, dice que nos hemos acercado a un monte espiritual, ¿verdad? Al monte Sión, dice, a las miriadas de ángeles, los espíritus de los justos hechos ya perfectos, a Dios, dice, y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces nos hace ver de que está ese monte que es el monte donde Dios habita, donde está la presencia de Dios, y eso es eterno. Sí, sí, y se va a sentar. La nueva Jerusalén dice que desciende como una esposa preparada para su esposo, dice, es esa ciudad que desciende pero que se queda en el aire, ¿verdad? Pero va a estar la Jerusalén literal, que es la de ahora. Entonces pues podemos ver, ¿verdad? Porque la pregunta sería, ¿dónde va a estar la iglesia? Nosotros vamos a estar donde Cristo Jesús esté, ¿verdad? Porque la esposa está donde su esposo esté. El Señor dijo, ¿verdad? Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces vamos a estar con el Señor. Ahora la iglesia, siendo la esposa, está cuidando los intereses de su esposo. Así como cuando su esposo se va de viaje, la mujer se encarga de cuidarle todo lo de su esposo, ¿verdad? Para que cuando él regrese lo encuentre todo ordenado. Ella se encarga de cuidarle la casa. Así está la iglesia ahora. La iglesia está cuidando el lugar que le pertenece a Cristo Jesús. Amén. ¿Alguna pregunta, mi hermano? Preguntas o aportaciones también. Gloria a Dios. Todo quedó claro, que no hay muchas preguntas ahora. Muy bien. Muy bien. Vamos a orar entonces y le damos gracias al Señor por este estudio de la palabra del Señor y a la